Buenos días, colegas. Buenos días, profesor Marco Antonio Díaz Zapac. Les saluda Elías Chanel Cabrera Sánchez y los integrantes de este grupo, quienes son Damaris Chiroque García, Carol Tatiana del Águila Salas y Elvis Manfred Ramos León. El día de hoy vamos a exponer nuestras diapositivas sobre evaluación formativa. Evaluación. El desarrollo del ser humano, al tener esta capacidad permanente de aprender, evolucionar, adaptarse y cambiar. La evaluación es un proceso integral y sistemático a través del cual se recopila información para conocer, analizar y juzgar el valor de un objeto educativo determinado. La evaluación entonces nos permite analizar, ¿no? Para saber tal vez en qué están necesitando soporte nuestros educandos. Y tal vez también a nosotros como educadores saber en qué situación deberíamos dar más énfasis para que tengan un conocimiento mucho más amplio y lleguen a la meta trazada. Evaluación formativa. La evaluación formativa, según Anijovic en el 2019, él nos dice que es una oportunidad para que los estudiantes pongan en juego sus saberes, visibilicen sus logros, aprendan a reconocer sus habilidades y fortalezas, además de la función clásica de aprobar, promover y certificar, ¿no? Entonces la evaluación formativa nos permite saber quiénes han logrado un aprendizaje y quiénes tal vez están en proceso, ¿no? Y a quiénes están en inicio. Y según esa visibilización del nivel en que se encuentra cada uno de nuestros educandos, entonces nosotros como educadores sabremos en qué áreas y en qué temas reforzar. Competencia. La competencia es una capacidad, la habilidad, la pericia para hacer algo en particular. Y relacionado al estudiante, se supone que tiene la idea cómo hacer una determinada cosa. Entonces, es una habilidad que el estudiante, a propósito, va a ir desarrollando en la medida que nosotros vamos a ir guiándolos en su aprendizaje. Las competencias en el área de comunicación son las siguientes. Se comunica oralmente en su lengua materna. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Competencia 1. Se comunica oralmente en su lengua materna. Se define como una interacción dinámica entre uno o más interlocutores para expresar y comprender ideas y emociones. Los ejemplos serían: expresa sobre un tema muy particular, conocen y dialogan sobre qué es un espacio personal a partir de la lectura de un texto. Bueno, aquí encontramos que se comunica oralmente en su lengua materna, o sea que es capaz de transmitir una información. Competencia 2. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Mientras que en la primera competencia era capaz de dialogar, hablar, en esta segunda lee diversos tipos de textos. Esta competencia se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales en que marcan la lectura. Ejemplos: describe momentos especiales vividos en la familia y lee textos narrativos. Cuando hablamos de que es capaz de interactuar dinámicamente entre el lector y el texto, hablamos de que en la medida en que este estudiante va leyendo un texto, va imaginándose los escenarios en que se desarrolla esta historia. Entonces, ahí hablamos de interacción dinámica. Por eso es que es importantísimo esta competencia, porque implica a que este estudiante use la imaginación para poder entender con claridad lo que lee. Competencia 3. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito
para construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Ajá, mira, qué interesante. Conversa, lee, ahora escribe. Pero no es cualquier escritura, sino que tiene que estar construido de tal forma de que cuando alguien lo lea pueda entenderlo. El ejemplo, describir acontecimientos significativos de su vida diaria, en familia y en su comunidad. Reflexionar sobre la importancia del cuidado y respeto de su espacio personal. Entonces, cuando este estudiante vaya a escribir estos textos, entonces tiene que estar de tal forma construida de que el lector entienda del mensaje que quiere transmitir. ¿Qué son capacidades? Es el conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para desempeñar una determinada tarea. Un proceso de incorporación de nuevas herramientas para desenvolverse en el mundo. ¡Qué interesante! O sea que en la medida de que nuestros educandos o estudiantes tengan mayores capacidades, podrán ser capaces de desenvolverse donde sea, donde se encuentren. Por eso es que es importantísimo que estas capacidades que va a ir adquiriendo los estudiantes, ¿no es cierto? Y la desarrollen de tal forma que les sirva, no ahora para tal vez aprobar un curso, sino que le va a servir para toda la vida y en cualquier ámbito, personal, social, familiar, mundial. Es importantísimo entonces aprender o hacer de que estas capacidades sean alcanzadas por todos nuestros estudiantes. Las capacidades en comunicación son: obtiene información del texto oral, no solo la lee, sino que al momento de leer un texto es capaz de encontrar en esta lectura una información importante y relevante para su desarrollo o para lo que él quiera hacer. Infiere e interpreta información del texto. ¿Ah? Cuán importante es la interpretación de lo que está leyendo. Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Esto es importante porque cuando va a ir construyendo tal vez una historia, entonces en la construcción de esta historia tiene que tener coherencia, porque cuando el estudiante o la persona o el lector que vaya a tener contacto con esta escritura, entonces entienda la idea o el mensaje que se quiere transmitir. Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. También es importante porque no solamente es la forma verbal que uno transmite, sino también los recursos no verbales son importantísimos porque dan seguridad al oyente. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores, ¿no? Que no va, en cualquier escenario con quien se encuentre va a poder desenvolverse de una manera coherente. Estándares de aprendizaje. Según el Ministerio de Educación del Perú del 2016, son descripciones de logros de aprendizajes esperados de los estudiantes y constituyen referentes comunes que deben alcanzar a lo largo de su trayectoria escolar. Yo lo interpreto como si son parámetros en realidad, ¿no? Que deben cumplirse para que digamos que el estudiante ha alcanzado un logro. Y obviamente deben estar estandarizados, ¿no? Para poder medir con ese mismo metodología o instrumento a todos nuestros estudiantes. Tipos de estándares de aprendizaje. Cuando hablamos de los tipos de estándares de aprendizaje, estamos hablando de estándares de contenido. O sea, ¿qué cosa es lo que debemos enseñarle a nuestros estudiantes? Luego están los estándares de desempeño escolar. ¿Qué es lo que nuestros estudiantes deben alcanzar? Y finalmente, los estándares de oportunidad para aprender definen la disponibilidad de programas, el personal y otros recursos de las escuelas que el Estado proporciona para que justamente los estudiantes puedan
satisfacer estos estándares del contenido. Entonces los tipos de estándares hablan de tres aspectos importantes. Hablan de lo que se debe enseñar, habla del desempeño escolar, o sea, del estudiante, y finalmente de la parte logística y humana que debe tener, ¿no es cierto?, para que podamos alcanzar los estándares del aprendizaje. Bueno, hasta aquí nuestra exposición. Muchísimas gracias por su gentil atención.